Estas son las últimas noticias de Colombia TV. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. El líder del pacto histórico obtiene el 50.44% de los votos con el 100% de las mesas escrutadas. Rodolfo Hernández se queda con el 47.3%. Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Su victoria lleva al poder a la izquierda por primera vez en la historia del país. El candidato del pacto histórico se ha impuesto con el 50.44% de los votos frente al 47.03% del empresario Rodolfo Hernández. Con el 100% escrutado, el triunfo supone un cambio nunca visto en la historia de Colombia. Francia Márquez será la próxima vicepresidenta, la primera afroamericana en ocupar el segundo cargo más importante del país. Petro alcanza la presidencia en su tercer intento, esta vez ante Rodolfo Hernández. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado al presidente electo Gustavo Petro para establecer una relación diplomática entre los dos países y ha sostenido una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos, ha dicho Petro en redes sociales. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. Cambio histórico en Colombia tras un proceso transparente. La misión de observación electoral de la Unión Europea concluyó en su informe sobre la elección que la jornada electoral estuvo bien organizada, que en términos generales se desarrolló en un ambiente tranquilo y pacífico. Aunque resaltan que si bien hubo que lamentar el asesinato de un testigo electoral en el Cauca, los observadores de la MOE valoraron positivamente el trabajo de los jurados y constataron que la apertura, la votación y el conteo se realizaron de manera competente, ordenada y transparente. Los testigos de las candidaturas estuvieron presentes en la mayoría de las mesas durante el transcurso de la jornada. Al cierre, los testigos del pacto histórico se encontraban en el 80% de las mesas observadas y los de la Liga en casi el 40%. Apenas una hora después del cierre de las urnas, los resultados en la práctica totalidad de las 102.152 mesas habilitadas habían sido ya comunicados, lo que permitió divulgar muy rápidamente los resultados completos del preconteo. Poco después, casi todas las actas de las mesas estaban ya publicadas en el sitio web de la registraduría, lo que constituye otra medida clave de transparencia. Este es el discurso de Gustavo Petro Urrego, nuevo presidente de Colombia. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. Por favor, recibe Colombia. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. A su presidente y su vicepresidenta. El primer gobierno popular de Colombia. Arriba las manos, Colombia. Se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Se llama Francia Márquez y es nuestra vicepresidenta. Gracias, Colombia. Gracias. Gracias a todas, todos ustedes en este día que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima
y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. La esperanza. El cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reine en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. Por eso tengo que agradecerles primero a ustedes, las miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país, durante días, durante meses, bajo el sol, bajo la lluvia, fueron a seducir el voto, fueron a dialogar con los otros y con las otras. Le tendieron la mano a aquel que no creía todavía, a aquella que era escéptica, que pudieron establecer los puentes. Y ahí cómo se construye la política del amor para construir una mayoría que sin ustedes no hubiera sido posible. Les agradezco
Ahora son ustedes la fuerza del cambio, la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza. Quiero agradecerle a mi mamá, que no está aquí con nosotros, exiliada, se tuvo que ir, a Clara, a mi padre aquí presente, que cogió las banderas para luchar, a mis hijos y hijas, algunas aquí, Antonella, Nico, su esposa, Sofía. Está Andrea, está Andrés y está el otro Nicolás en otras partes del mundo. Quiero agradecerle a Verónica que me ha aguantado. Me ha aguantado durante años, que ha logrado un espacio de liderazgo propio. Y quiero agradecerle a Francia, con todo lo que eso significa para el pueblo colombiano. Gracias a todo ese esfuerzo, gracias a esa enorme fuerza que viene de antaño, que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros, somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene 5 siglos, diría Francia, que somos la sumatoria de las resistencias de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de luchas, de resistencias, de rebeldías, indudablemente, de rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la discriminación, de rebeldías contra la desigualdad. ¿Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy? ¿Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? Decenas de miles. ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes. Yo le solicito a la Procuradora General de la Nación
que restituyan sus puestos a los alcaldes de elección popular. Ya no es el momento de los odios. Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental. Gracias, Antanas. La paz como eje de un gobierno de la vida. La paz. No tendría razón el cambio. No tendría razón el amor. No tendría razón la esperanza. No tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas. No tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz. Objetivo central. ¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. Significa que Rodolfo Hernández, que hizo una campaña interesante, puede dialogar con nosotros cuando quiera. Significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos. Significa que la oposición que tendremos, me disculpan la voz de 7 meses de desgaste, significa que esa oposición, bajo los liderazgos que quieran, sea el de Uribe, sea el de Federico, sea el de Rodolfo, sea el de todos juntos, sea el que quieran, será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. Porque el clima político que nos ha acompañado en este siglo el clima político que nos ha acompañado en este siglo, que ha sido de odios, de confrontaciones literalmente a muerte, de persecuciones, de aislamientos, hoy no puede seguir así. Habrá oposición indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz,
y quizás no la entenderemos muchas veces, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. El Gran Acuerdo Nacional tiene que comenzar a construirse a partir del diálogo regional vinculante. Vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple. Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica, en su especificidad regional. En esos diálogos regionales, en esas regiones, debe llegar la diversidad de Colombia. No simplemente quien ha levantado armas, sino esa mayoría silenciosa de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes. Sobre la base de los diálogos regionales, poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz. No es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. El acuerdo nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días. Una Constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente. Si me preguntan para qué es un acuerdo nacional, yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor. Que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión. Que allí el joven, la joven puedan tener una universidad. Que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne no sea un artículo de lujo. Que allí la familia pueda construirse más unida, más fuerte, más poderosa, porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar, se pueden cumplir.
si me lo permiten, el gran acuerdo nacional es para construir la paz. Y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente, o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda. Y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. No es matarnos los unos a los otros, es amarnos los unos a los otros. Un gobierno de la vida, por tanto, no solo es la paz, es la justicia social. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. Tenemos que construir una democracia, y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores, un pluralismo económico. El pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados, tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías. De ahí saldrá una economía fuerte, productiva. Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida, hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer
en toda Colombia puestos de trabajo, producción, que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo. Si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es independiente, si ese trabajo es solidario y cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa, tendrá el respaldo del nuevo gobierno. Porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. No se puede redistribuir sin producir. Por tanto, si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria, tenemos que producir. Producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI. Producir regulados sin que se afecte la dignidad humana. Producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza, que no se afecte el agua, que no se afecte el páramo, que no se afecte el pájaro. Producir respetando la naturaleza, que significa la justicia ambiental. Y aquí podríamos sintetizar qué es un gobierno de la vida: la paz, la justicia social, la justicia ambiental. Las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados. Buenas noches para todos. ¿Aló, aló? Sí, escucha. Buenas noches para todos. En nombre de mi hijo Dylan, que es una víctima más de este país, en nombre de todas las víctimas de los falsos positivos, Nicolás Neira, Yuri Neira, Diego Felipe Becerra y todas aquellas víctimas que hemos sido de este gobierno y de los anteriores, alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros los pobres, de los necesitados, del negro, del blanco, del rico, del pobre. En usted está la esperanza. Bienvenido a Colombia, a nuestro país, presidente. Justicia social, justicia ambiental, el gobierno de la vida. Y aquí discúlpenme, ahora que hablamos de naturaleza, hacer un paréntesis para hablar al mundo. Queremos que Colombia, y será la prioridad de la política diplomática, se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. La ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo.
que las dinámicas de acumulación, que un mercado desaforado, que unos deseos de codicia y ganancia desaforadas, que un proceso de consumo desaforado está a punto de acabar con las bases mismas de la existencia. No nos lo dicen las izquierdas, no nos lo dicen las derechas, nos lo dice la ciencia. Si la ciencia nos lo dice, toca actuar ya. No somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades el CO2 y los gases efecto invernadero, pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases efecto invernadero que otros países arrojan: la selva amazónica. Las selvas de América Latina. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. Nos han criticado porque proponemos una transición energética quizás rauda, dicen los críticos, hacia las energías limpias, en las que Colombia tendría enormes ventajas. Pues bien, se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes de América Latina. Y creo que hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar sobre lo que significa el hecho que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como casi ningún otro país, gases efecto invernadero, y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica. Si allá se emite y aquí absorbemos, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no establecemos otra manera de entendernos? ¿Por qué no dejar de emitir más allá? ¿Y por qué no ayudarnos aquí a que las esponjas de la absorción de los gases de la muerte de la humanidad puedan ser más eficaces? Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América. Como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida? Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente. Le propongo a Colombia mirarnos como latinoamericanos, que es lo que somos. No solo porque tengamos la sangre latina, sino también la afro, también la indígena ancestral.
las razas, que no es la palabra que hay que usar ya, las corrientes étnicas que nos llevaron a pensar que éramos el resumen cósmico del planeta. América Latina, que es también América indígena, que es también América afro, que es también América anglosajona, que es también América multicolor, tiene que encontrarse en el gran diálogo que permita salvar a la humanidad. Al progresismo de América Latina le propongo dejar de pensar la justicia social, dejar de pensar la redistribución de la riqueza, dejar de pensar que es posible un futuro sustentado sobre la base de los altos precios del petróleo, del carbono, del gas, porque es insostenible para la existencia humana. A los progresismos de América Latina le propongo pensar que América Latina puede construirse alrededor de la agricultura y las reformas agrarias, de la agroindustrialización, de la industria bajo las nuevas tecnologías, que todas significan la producción sobre la base del conocimiento y del reencuentro con la naturaleza. Una América Latina productiva y no extractivista. Una América Latina que profundice el conocimiento hasta las máximas esferas del saber de la humanidad. Una América Latina que gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda proponer al mundo un verdadero reequilibrio con la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Una América Latina junta que le pueda gritar a la humanidad que llegó el momento de cambiar para poder vivir. Para poder vivir sabroso. Le agradezco, colombianas y colombianos, su apoyo. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible. Estaré hablando el 19 como presidente de la República, me preguntaba. Aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia, de que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, los sueños de igualdad, los sueños de libertad. Decíamos en Cartagena, allá donde comenzó con Haití la libertad de América, que volviéramos a gritar libertad. Pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres
y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.